Hola, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Sí, buenas tardes. Seguimos con la jornada. Yo estoy encantado de estar aquí con Beatriz Zamorano y con Alejandro Delgado, pues dos profesionales de la archivística local. Bueno, Alejandro ha explorado otras vías también, ¿no? Pero bueno, dos profesionales de la archivística local. Vamos a empezar con dos sesiones de presentación. Ellos van a hacer dos ponencias, cada uno la suya. Y después vamos a abrir un turno de preguntas y un pequeño debate, ¿vale? Entonces, las preguntas las dejaremos para después de las dos intervenciones. Y luego después, si nos da tiempo, pues también haremos un pequeño debate con algunas preguntas que teníamos nosotros preparadas o que yo tengo preparadas para ellos. Beatriz Zamorano, toda su trayectoria profesional se ha desarrollado como archivera municipal. Empezó en el año 89 y hasta hoy ha organizado el Archivo Municipal de Santanyí, del de Lloseta y el de Campos. Ha realizado o colaborado en múltiples publicaciones y ha formado parte de Abadid, que hoy nos acoge y es la que nos ha ayudado a organizar este evento, lo que lo hemos organizado con ella. Y desde 1994 forma parte de esta asociación, tanto en la Junta Directiva como en la Comisión de Archivos. Ella nos va a hacer una presentación sobre esta experiencia desde el año 89 como archivera. Eso, en el 98 en Campos, bueno, en Campos esa experiencia y nada, te cedo la palabra. Estoy encantado de que estés aquí, vamos. Así que, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Bueno, moltes gràcies a tots. Jo parlaré en mallorquí en català perquè és la meva llengua vehicular. Primer de tot, gràcies per haver-me convidat aquí, en els organitzadors i també en els assistents. Lo meu no serà una comunicació tan seriosa com les anteriors, perquè l'únic que vos faré serà contar-vos la meva experiència vital com a arxivera d'un petit municipi. He posat aquí el mapa de Mallorca perquè els que no coneixeu Campos pugueu veure que és un municipi que està situat a la zona meridional, té una superfície de 149,7 quilòmetres quadrats i, a diferència de la majoria de parts de municipis de les Illes Balears, que té un bocinet de costa, no té la riquesa del turisme. Ha estat un poble eminentment ramader i agrícola i no va pujar en el vaixell del turisme en els anys 60-70 i després, quan hi va voler pujar, la normativa urbanística li va posar moltes pegues. Per tant, el municipi on jo faig feina d'arxivera té unes característiques molt especials i, sobretot, conseqüència d'aquestes característiques és que no disposam de grans recursos econòmics com altres ajuntaments. Dit això, vos començaré a contar una mica quan vaig començar a fer feina a l'Ajuntament de Campos, era concretament l'any 98, me vaig trobar amb això que veus, que és molt... no és fatal, Hi havia coses pitjors, és veritat. Però, com me vaig trobar jo aquest arxiu l'any 98 quan vaig arribar? Com ja sabeu, venia d'altres ajuntaments, ja tenia experiència com a arxivera municipal i hi havia la documentació, històrica, o sigui, des de l'any 1578 fins a l'any 1975 aproximadament, que ja havia estat inventariada amb un conveni que havia signat l'Ajuntament en el que era el Consell General Interinsular. Això era l'any 81 i el Consell de Mallorca no existia, encara no existia l'autonomia de les Illes Balears. Aquest inventari que s'havia fet el vaig seguir mantenint perquè funcionava i tot se trobava i era una tonteria invertir temps en alguna que ja estava fet. I el que vaig fer va ser començar a agafar la documentació de l'any 75 i successivament. A poc, la meva situació,
d'instal·lacions va anar millorant i l'any 2011 vàrem inaugurar un nou edifici que complia quasi amb els meus somnis. Tenia un despatx, una sala de consulta, com que també tenia una sala polivalent que podíem fer conferències, exposicions, un somni. I el millor de tot és que disposava de 2 depòsits immensos i me van posar prestatgeries compactes. Vaig ser una dona feliç. Llevat de tot això, fins ara, aquí ja veig el depòsit, no és tan guapo com el que ha sortit en el principi, però pot anar, no me queix. Però ara vos he estat xerrant de lo que són les instal·lacions i coses així, de lo que és el continent. Però, com tots sabem, lo important d'un arxiu és el contingut, són els documents. Què vàrem fer amb els documents? Jo, com que ja havia fet feina d'arxivera i havia format part d'un grup d'arxivers municipals de la part forana, que ens vàrem unir perquè estàvem tots sols i no sabíem com havíem de resoldre la problemàtica. Ja disposàvem d'un quadre de classificació, això no era un problema, que s'ha anat millorant amb el pas del temps i adaptant a les noves circumstàncies perquè el temps canvia, les coses canvien, l'essència és la mateixa, però apareixen noves sèries documentals. Tot això és per dir-vos que havien creat un programa amb uns informàtics que se deia Banyoni. I aquest programa era un sistema de gestió documental que ens servia per fer l'inventari. I quan vaig entrar, vaig aplicar, vàrem adquirir aquest programa i jo vaig inventariar tots els arxius de campus amb aquest sistema de gestió documental. Fins no fa gaire l'he estat utilitzant. Què passa? Que jo estava molt tranquil·la en el meu despatx nou, tot perfecte. Dimonis, surt una llei que jo no sabia què volia dir, que xerrava d'administració electrònica, d'accés dels ciutadans a nivell electrònic. Tot això, una arxivera que havia començat amb fitxes de paper i els havia posades a dins capses de sabates, ni siquiera teníem fitxers, vaig dir, ho tenc molt malament, reciclar-se o morir. I després, l'any 2015, ja torna a aparèixer la llei 39/2015 del procediment administratiu i aquí ja no va quedar més volta de fulla que posar fil a l'agulla. Què va passar? Que l'Ajuntament de Campos va estar, obligat, com tots, a adaptar-se a aquesta nova realitat. Que va ser el primer que vàrem haver de fer? El primer va ser començar a tenir reunions multidisciplinars, és a dir, secretaria, diferents departaments, informàtica, o sigui, jo a partir d'aquell moment he treballat molt en l'informàtic. També vull agrair que gràcies a la seva ajuda ha estat possible arribar fins on hem arribat. Jo tota sola no ho hagués aconseguit, o sigui que el tàndem informàtica-arxiu és indispensable. Què passa? Ens hem d'adaptar a aquesta nova administració electrònica, començam a tenir aquestes reunions, es comença a elaborar una política de gestió documental i a poc a poc, anem perfilant el que hem de fer. Més bé o més malament. Segur que ens hem equivocat, és impossible no equivocar-se, però al manco hem intentat avançar de la manera que ens ha parescut més idònia i que hem tingut la possibilitat econòmica de fer-ho, perquè el gran problema sempre són els pressupostos. Què passa? Que tenim ja organitzat poc més o menys com ho farem, l'Ajuntament contacta amb empreses, contrata un tramitador d'expedients que es gestiona. Després, el 28 d'agost del 2019, la Junta de Govern aprova ja un plec de prescripcions tècniques per una contratació mixta, tant per subministrament i servei, per l'implantació de la plataforma d'administració electrònica i una cosa molt important, que amb això jo me sento una gran privilegiada. A més d'aquesta plataforma electrònica,
una eina d'arxiu electrònic. Què vol dir això? Que a part de lo que és el tramitador, l'Ajuntament de Campos en so mateix contratar també contrata una eina de gestió documental i d'arxiu definitiu. Aquesta contratació és amb Odilo. A partir d'aquest moment jo començo a tenir relacions directes amb ells, els hi pas tota la meva base de dades que jo havia fet amb Banyoni, ells analitzen i me fan una migració de totes les meves dades a Odilo. Fins a dia d'avui, jo ja estic emprant Odilo com a sistema de gestió documental, però només de l'arxiu en paper. Encara no hem engegat els documents o els expedients electrònics. Arribarem, espero que enguany ho puguem fer, quan ja tot estigui ben enllestit, ben enllestit no està mai, però bueno, que estigui poc més o manco d'aquella manera. I ja començaré a inventariar de manera definitiva els expedients electrònics. O sigui que jo, sincerament, per ser una arxivera d'un municipi de 11.000 habitants, que quan vaig començar en tenia 6.000, o sigui, pràcticament ha duplicat la seva població per diferents aspectes, no entrarem aquí, me sento una privilegiada. Me sento una privilegiada perquè tinc unes bones instal·lacions i tinc un bon sistema de gestió. Per tant, molt bé. I ara, finalment, perquè com que hi ha més gent que ha de xerrar, arribaré a les conclusions. Ai, no te preocupis. M'ho he entès, no és veritat, malgrat no. Bueno, doncs, què vull dir en les conclusions? Que els ajuntaments tenen l'obligació de conservar la seva documentació, el patrimoni documental, tant en paper com en format digital o electrònic. Però també és molt important que tinguin un arxiver en plantilla, una persona qualificada per poder fer aquesta tasca, perquè si no tenen una persona que sigui capaç d'establir els criteris i la manera de fer feina, això no ho xerrat moltíssim, no us ho tornaré a dir, des del principi és un desastre. No, a ser de desinformació tindrem manca d'informació perquè no la trobarem i l'haurem perduda. I finalment, abans podíem fer fitxes manuals amb un llapis. Avui ja no és possible, és indispensable tenir un sistema de gestió documental tant per la tramitació, la gestió i la conservació. I amb això ja dono per acabar la meva intervenció. Moltíssimes gràcies i no perdigueu el coratge. Muchísimas gracias, Beatriz, por la interesante intervención. Ahora, pues, les presento a Alejandro Delgado, que pues, es una persona que ha trabajado en gestión documental en distintos puestos desde el año 89. En los últimos años se ha centrado en las TIC, la seguridad de la información y la protección de datos. Bueno, algo tan aparentemente colateral, pero que tan completamente inseparable, ¿no?, de la actividad archivística. Ha sido miembro de grupos de trabajo y de proyectos nacionales y extranjeros y ha publicado ampliamente, pueden ver, buscar en internet, tiene un montón de publicaciones, Alejandro, sobre archivos y gestión documental en general. Hoy nos va a hablar, su presentación se llama, ya lo están leyendo, Digitalización de archivos, el rol de los archiveros. Y nada, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí y sin más te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, Valentín. Muchas gracias, Badí, por la invitación a estar aquí esta mañana y muchas gracias a ustedes por su presencia, sea física o sea virtual. Bien, los archiveros no siempre han hecho el mismo trabajo, no siempre han tenido el mismo objeto, ni lo han tenido de la misma manera, ni siquiera se han llamado siempre archiveros. Han sido otros, en el curso del tiempo, en otros lugares, quienes han gestionado la evidencia, a fin de cuentas, nuestro negocio, gestionar y mantener la evidencia.
de tal manera que uno puede pensar, y yo creo que no me equivocaría, que nuestro negocio, el trabajo del archivero, es muy dependiente del entorno, del contexto, y los contextos cambian. Y el nuestro, de unos años, de muchos años a esta parte, ha cambiado. Para ser exactos, aunque lo estamos notando mucho ahora, desde finales de los años 70, años 80 del siglo XX. ¿En qué consiste nuestro entorno? Pues en vivir inmersos en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. ¿Y qué significa vivir en ese entorno? Significa... significa que vivimos en un entorno donde en nuestro mundo las tecnologías son invisibles, no las percibimos. Cuando se enciende la luz en el cuarto de baño sin tocar un interruptor, eso es Internet de las cosas, pero nosotros no vemos el interruptor por ninguna parte. Las tecnologías son invasivas, están en todas partes. Igual, cuando entramos a casa y le decimos a Alexa que nos ponga el último disco de Rosalía, no somos conscientes de que estamos haciendo uso de inteligencia artificial y estamos haciendo uso de inteligencia artificial. Que, por cierto, siempre lo digo, un chatbot sería muy útil en un archivo, si estuviera bien configurado. Las tecnologías son inestables, siempre son una versión beta, no hay nada de consolador en la tecnología, siempre el archivero le gusta la estabilidad, la forma fija, las cosas que duran, las tecnologías no duran, siempre hay actualizaciones de software, siempre hay cosas que se caen, bases de datos que se corrompen, no es un territorio estable. Nada de esto es malo, es lo que hay y tenemos que vivir con ello. Las tecnologías son dinámicas y las tecnologías son interactivas. No solamente interactúan con nosotros, eso lo tenemos razonablemente claro. Un ordenador, un equipo, ya no es la máquina muy tonta de cuando yo era joven, hace 30 y tantos años, que hacía con una pantalla en negro simplemente lo que yo le decía. Las máquinas de ahora hacen muchas cosas, incluido pensar e incluido interactuar con otras máquinas en otros sitios muy remotos, muy distantes. Es decir, que el hecho de que sean interactivas las tecnologías no significa que interactúen con nosotros o que obedezcan nuestras órdenes. Tienen unas reglas sociales muchísimo más amplias que se extienden a nivel global. ¿De acuerdo? Son distribuidas cada vez más. Vamos a ver ahora que lo ha traído a primer frente la pandemia, el confinamiento, todo este tipo de desastres que hemos venido sufriendo estos últimos años. Las tecnologías son deslocalizadas, distribuidas. Podemos acceder a la tecnología desde cualquier punto, podemos acceder a nuestro trabajo desde cualquier punto y seguramente todos lo hemos hecho mientras estábamos confinados. Son reutilizables. Y tenemos en España y en Europa hay varias normas sobre reutilización de la información del sector público. Lo que se genera en un contexto, insisto, en nuestro trabajo es dependiente del contexto, lo que se genera en un contexto se puede utilizar en otro con otro significado completamente diferente. Y en el mismo sentido, más orientado al desarrollo de software, las tecnologías son multipropósito. Un pedazo de, no sé si hay ingenieros aquí, pero sabemos que un pedazo de código que se ha creado para una cosa se puede recrear en otro entorno para otra cosa diferente, con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Porque algunas veces se ha recreado mal. Se ha recreado mal y ha tenido consecuencias legales. Me estoy acordando de un ejemplo de mi organización. Ese es el entorno. La tecnología de la información y las comunicaciones nos han traído un entorno volátil, fugaz, precario, nada que ver con el archivo que nació en la antigua Roma con el tabularium y seguramente antes con el archivo con el que estábamos acostumbrados, con el Jus Archivi de los alemanes del siglo XVIII, con la diplomática francesa, siempre un territorio de la estabilidad, un territorio sagrado, una bóveda
donde no se movía nada y estábamos una especie de sacerdotes que nos ocupábamos de que todo siguiera sin moverse o se moviera solamente en determinadas condiciones. Eso con la tecnología de la información y las comunicaciones de ahora, nada, nos podemos olvidar. Y no solamente eso, he mencionado una propiedad de las tecnologías que, como decía, las conocemos, estamos empezando a conocerlas desde los años 70 del siglo XX, desde los años 80, desde los años 90, por supuesto. Son cosas que se han sabido siempre muy bien. Otra cosa es que hayan llegado a la normativa, a la legislación a nuestro país, a lo que quiera que sea, muy tarde. Son cosas muy antiguas, ¿vale? Es como decir, bueno, es que tenemos que trabajar con bases de datos relacionales. Decir eso en el año 2021... no como se diría, están del 1976, están out. Hay muchísimos avances que ha traído la pandemia, el confinamiento, la guerra de Ucrania, las crisis económicas que empezaron con el año 2008, han radicalizado el escenario de las tecnologías, es el escenario donde tenemos que trabajar. Es muy importante que pensemos que no trabajamos en un escenario al margen de las tecnologías. Son invasivas, dinámicas, distribuidas, están en todas partes, son invisibles. No trabajamos al margen de las tecnologías. Un inciso, si voy bien de tiempo, un inciso. La legislación ha sido muy torpe cuando ha sacralizado, en cierto modo, esa diferencia que había entre un sistema de producción y un archivo definitivo, tanto en la Ley 39 como en la Ley 40, como en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, también lo decía. Se queda siempre la sensación de que, bueno, ahí está el sistema de producción haciendo cosas con las tecnologías y luego estamos en la bóveda, con los expedientes finalizados, los archiveros. No, en la bóveda también han entrado las tecnologías, ¿de acuerdo? Experiencia de realidad aumentada para personas con minusvalía, se me ocurre con diversidad funcional, se me ocurre ahora mismo, hay muchas, experiencias de inteligencia artificial, el archivo del Reino Unido con el proyecto Arcángel ya hizo alguna experiencia en inteligencia artificial. Como digo, si no tenemos un chatbot en nuestro mostrador, en nuestro archivo, una Alexa, es porque no la hemos configurado para que informe al investigador, al usuario, de lo que hay en el archivo. Pero chatbots en oficinas de turismo hay ya muchísimos, ya no son ninguna novedad. Es decir, que no podemos pensar que vivimos al margen. Gartner siempre saca informes, además de las famosas agendas digitales, la del 2025, la de seguridad, el informe España 2050, la agenda digital para Europa, lo que fue la agenda digital para España. Gartner, la consultora Gartner, saca informes que son muy interesantes, muy ilustrativos y que dicen un poco por dónde van a ir las cosas. Y en el 2020 Gartner detectaba 3 puntos clave: centricidad de las personas, independencia de la localización y suministro resiliente. Las personas, muy importante, lo vamos a ver ahora, porque en un entorno en red, completamente en red, todo se sabe, todos nuestros datos están, por mucho que haya una ley de protección de datos, todos nuestros datos están flotando por la red. Hay cuestiones de privacidad, cuestiones de transparencia también, y hay que pensar en las personas. Independencia de la localización, lo decía antes. Ya no es necesario que vayamos al archivo a trabajar, ni es necesario que el archivo aloje los documentos para poder gestionarlos, para tener acceso a ellos. Y suministro resiliente. Hay que ser flexible. Van a venir más crisis, van a venir más virus. No sé si hace poco leía que hay por ahí 950.000 virus no detectados que pueden atacarnos en cualquier momento. Entonces hay que ser resiliente, hay que sobrevivir. Y el archivo también tiene que sobrevivir. Pasamos, fíjense que, a propósito de la centricidad de las personas, del Internet de las cosas, estamos hablando del Internet de las conductas. Estamos hablando de que, también lo sabemos, con mapas de calor, pasando
con el móvil, con nuestro móvil por determinada zona, si tenemos activada la geolocalización, el comercio de la zona puede saber por mapas de calor las horas de mayor tránsito. ¿Por qué por mi calle, donde tengo yo mi comercio, no pasa y por la calle de al lado sí a determinadas horas? ¿De dónde proceden a nivel nacional o a nivel europeo, etcétera? Es decir, cómo se comportan las personas. Las tecnologías pueden controlar, pueden saber cómo se comportan las personas. Si el archivo no utiliza eso de la misma manera que lo está utilizando el comercio, está perdiendo toda una oportunidad. Los turistas se mueven el domingo por las proximidades del archivo histórico. Estoy improvisando, pero el domingo tenemos horario de funcionario y cerramos. Con mapas de calor sabríamos que estamos metiendo la pata y que entonces tenemos que buscar la manera de abrir el domingo para que haya más visitas a la exposición que tengamos preparada de documentación histórica para que la vean los turistas. Se me ocurre ese caso. Estrategias de experiencia total, ya lo comentaba antes, estrategias de realidad aumentada. Hay personas con diversidad funcional que no pueden acceder al archivo. Bueno, con realidad aumentada pueden tener una experiencia inmersiva desde la puerta del archivo, sin necesidad de entrar. Pueden estar visitando ese archivo. No estamos trabajando en ese terreno. Computación para mejorar la privacidad. Recuerdo que ha salido hace poquísimo el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 311-2022, que reemplaza al ya viejo del año 2010 Esquema Nacional de Seguridad. Si la certificación en el antiguo Esquema Nacional de Seguridad era complicada, pueden prepararse porque la certificación en el nuevo va a ser imposible. Ha habido muchas brechas de seguridad, muchos errores, se ha metido mucho la pata en seguridad, en privacidad, en dejar brechas abiertas por todos sitios. Y el nuevo Esquema Nacional de Seguridad intenta mejorar todo eso. Computación para mejorar la privacidad, ¿de acuerdo? Y esto, como decía Valentín, no es colateral al archivo. Nosotros tenemos muchísimos datos en nuestros archivos y tenemos que saber cómo gestionarlo de la mejor manera para que sean tan transparentes como sea posible, pero no ni un milímetro más de lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Nubes distribuidas, ya no podemos pensar en nuestra bóveda de archivo, tenemos que pensar en un espacio en Internet como máquina de archivar. Alguna vez lo dije esto en el 2009, 2010, que habría que empezar a pensar en Internet como una máquina de archivar. Bueno, pues ya es una realidad. La pandemia ha traído como consecuencia algo que creo que es positivo, el poder funcionar en cualquier lugar de manera ubicua, a ser posible con el móvil. Si yo necesito firmar un documento, ¿por qué tengo que sentarme en un orden? ¿Por qué tengo primero que ir al archivo? Para firmar una autorización, lo que quiera que sea. Encender el ordenador. Si desde el móvil estoy en la playa y puedo hacer así, plim, plim, y lo firmo, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y, por supuesto, una malla de ciberseguridad. Como decía, el nuevo Esquema Nacional de Seguridad son 90 páginas en el BOE de Pesadilla. Sí, vamos a ver, pero bueno, eso lo sabíamos, ¿no? El anteproyecto y todo eso ha sido público en Internet. Yo por lo menos lo tenía claro. Suministro resiliente, sí, vamos a ver, ingeniería de inteligencia artificial. Otro ejemplo más de los muchísimos que hay. Cuando voy a mi coche y tengo la llave, no tengo que hacer así clic, clic para abrir el coche. Con pasar una determinada distancia se me abre el coche, lo mismo que se me cierra, si a mí se me olvida cerrarlo, cuando me alejo a una determinada distancia. Mucha inteligencia artificial. Negocio componible inteligente, uso del dato de mucha calidad y uso democrático del dato por parte de la organización. El dato no es propiedad de la dirección, no es propiedad de los técnicos, no es propiedad del personal de atención al público. Por ejemplo, el dato de calidad es reutilizable en muchos sentidos y es reutilizable por todos, de acuerdo con las condiciones de seguridad que nos vengan dadas por ley, de acuerdo, y por supuesto hiperautomatización, infraestructuras gigantescas que sobre lo ya automatizado, y es mucho lo que ya está automatizado, sobre lo ya automatizado se sigue avanzando en la automatización. ¿Vale? No tenemos que pensar en robots humanoides como los de la guerra de las galaxias. Los robots nos lo están vendiendo constantemente y quizás no somos conscientes de ello. Este que yo no lo tengo, pero que limpia la casa, que hace maravillas limpiando la casa. Bueno, ¿y por qué no podemos tener robots nosotros en nuestro archivo?
así se producen documentos. Eso sería lo primero que yo... Y si se producen documentos, ¿cómo se producen? Mi opinión es que no se producen documentos, eso lo tenemos clarísimo también desde los años 90 del siglo XX. Se produce información, se producen datos que se recomponen para tener la apariencia de documentos, pero no se producen documentos. Y si se produce información, datos, documentos, hay que tener en cuenta que tienen que tener un carácter transaccional y contextual. Son evidencia de acciones, evidencia de actividades. El documento no es un documento de biblioteca, es un documento de archivo. La información, el dato, es un documento de archivo porque tiene un valor jurídico, administrativo, fiscal, etcétera. Es evidencia de las actividades de la organización. Como decía, no existen, vamos, es mentira. Existen datos, existe información, pero este PowerPoint que tengo yo en pantalla y que se está reproduciendo ahí no existe. En cuanto yo cierre la sesión y va a dejar los bits y los bytes se van a ir cada uno a su sitio y el PPT del PowerPoint va a desaparecer, ¿no? Además, hay que pensar que en entornos muy distribuidos el documento no es un ítem, no es esto que tengo aquí. Antes lo he dicho, las máquinas negocian con máquinas. Si esto estuviera llamando a un esquema XML, por ejemplo, haría falta una referencia a un servidor remoto en Estados Unidos o en cualquier otro sitio para que pudiera interpretar ese esquema XML. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que no trabajamos con documentos, información, datos. Trabajamos con sistemas y con sistemas que no son nuestros sistemas. Son nuestros sistemas hablando con muchísimos otros sistemas. En nuestra organización, con el sistema de contabilidad, con el sistema de personal, con el sistema de urbanismo, con la tecnología BIM que hayan comprado en urbanismo, etcétera, pero también con todo el mundo. No estamos aislados. La información ocupa lugar. Me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? No. Un poquito, pero vas bien. Vamos bien. Vale. La información es democrática, ya no tenemos el control sobre la información, hay legislación sobre transparencia, el ciudadano puede reclamar, no puede reclamar más de lo que deba, ¿vale? Pero puede reclamar. Tenemos que tener el archivo abierto, ya no puede ser el modelo de bóveda, que parece que incluso la legislación, como decía antes, se está intentando replicar. El modelo de no, acceso inmediato, no. Yo digo quién accede y cómo. No, eso ya pasó. Eso del siglo XVII, el use archive que comentaba antes, que era de los funcionarios de los príncipes, pero no de una sociedad democrática como la actual. Pérdida de control sobre la información, comunicaciones débiles, un móvil, por mucha seguridad que tenga, es una comunicación débil. Tendremos que aprender a gestionarla. Y en una comunicación débil aparecen nuevos actores, plataformas, ya no las redes sociales, por supuesto, Instagram, Facebook. ¿Quién no tiene un perfil en Instagram o quién no sube contenido a Instagram de vez en cuando? Pero también no hemos tomado como modelo plataformas de distribución de contenido. Vamos, Netflix es un éxito, Amazon es un éxito, HBO, Spotify. Realmente nosotros no podemos distribuir contenido con todas las limitaciones que sean del caso a domicilio. En la Smart TV o que tengan nuestros usuarios, sí que podemos hacerlo. Otra cosa es que nos lo planteemos, que tengamos la disponibilidad presupuestaria, se inventa, se pelea. Es una cosa que se tiene que pasar uno en la vida peleando por la disponibilidad presupuestaria. Pero si no tenemos la idea, nunca iremos a buscar esa disponibilidad, ¿de acuerdo? ¿Podemos hablar todavía de documentos? No, ya lo decía. Los documentos en un entorno digital no tienen forma fija, no tienen contenido estable, son nada. No pueden acumularse a posteriori en un archivo, lo que se acumula es una representación, una falacia de lo que fue esa evidencia en un momento determinado. Hay mucha información, las redes sociales hablarían de ello, de mucha información que no se corresponde con los documentos de la burocracia. Nosotros trabajamos para burocracia, para las administraciones, pero no, vamos a ver. Por no poner un ejemplo digital, el archivo de la cultura kinky no está en la administración, a saber dónde está. Yo no conozco el archivo de la cultura kinky que tenga una sede en ningún sitio, seguramente en la cabeza de la gente, ¿vale? Y eso es evidencia de acciones, ¿de acuerdo? En definitiva, significa que tenemos que movernos en un principio de desplazamiento, ninguna relación dura para siempre, todo el amor, no hay amor eterno. El principio de multiconectividad en entornos en red, todo se relaciona con todo, pero todo de una manera episódica. Volvemos a lo mismo. Estos amores puntuales de
de una noche son la norma también en el archivo más que la excepción. Y el principio de abstracción. Los conceptos poseen vida independiente en red. No hay nada tangible para tocar, valga la redundancia. Con estos mimbres es con lo que tenemos que construir nuestra profesión. Está en muchísimo peligro nuestra profesión. Ya lo podemos. Si el escenario es este, la profesión está corre muchísimo peligro. Si es que no ha desaparecido ya. Vamos a cogerlo, vamos a sentarnos poco. Ya tenemos tiempo para sentarnos poco porque desde los años 70 nos están avisando y vamos a reconducir. No es necesario que clasifiquemos, quizás no es necesario. La clasificación está posicionada históricamente en un momento en el que la taxonomía de las ciencias naturales funcionaban, se trasladaron a la archivística, se trasladaron a la biblioteca, etcétera. Pero ahora mismo no es necesario tener una clasificación jerárquica, una descripción multinivel, eso no es necesario. La contextualización, la ISO 15489 de la versión de 2016 define clasificación como poner la cosa en su contexto de creación. Eso se puede hacer de 1000 maneras, no solamente con un cuadro de clasificación. La valoración, por mencionar otro proceso de la 15.489, tiene que ser a priori, no a posteriori. Vamos a decir los archiveros, porque se supone que sabemos hacer análisis funcional y secuencial, vamos a decir cuál es la información que tiene que crearse y la que no tiene que crearse nunca para que luego no haya que destruirla y para que además no esté ocupando sitio en nuestros servidores, por poner algunos ejemplos. Quizás nuestros procesos ya no son útiles, pero tenemos enfrente otros procesos, otras tareas, otras herramientas habilitadoras que nos pueden permitir todavía seguir sobreviviendo, por lo menos hasta que sea efectiva la Agenda 2050 del Gobierno. Y me pasó muchísimo, de verdad que lo siento, no tenía previsto pasarme. Me disculpan, lo siento. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Yo no sé si vas a poder volver a la isla, pero bueno. Los archiveros somos promiscuos, en fin. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, que seguro que tenemos... No, tenemos preguntas primero en el chat y demás, ¿no? Vale, pues entonces las hago yo mías, perfecto. Todo está saliendo bien. Bueno, yo hay unas cuantas cosas que queríamos centrar el debate en dos cuestiones. Yo lo habíamos titulado como la profesión hoy y sus profesionales. Yo creo que ya los dos ponentes han hablado de las dos cosas, pero hay algunas cosas en concreto. Por una parte, por simplificar mucho el asunto, ¿no? Lo que era asumible antes para los archivos en papel, básicamente y resumiendo, nos podían mandar lo que quisieran como quisieran y nosotros no nos quedaba más remedio que comérnoslo así, se convierte en una cosa que es impensable en electrónico. En electrónico, la ley y las normas técnicas de interoperabilidad, etcétera, dicen lo que dicen y ya la documentación electrónica no puede llegar de cualquier manera al archivo. Eso por una parte. Y en este contexto, pues queríamos hablar de cuál debería ser nuestra función aquí, ¿vale? O sea que en ese contexto tenemos que asumir solo responsabilidades de archivo o tenemos que llegar más lejos. Ya sabemos que tenemos que llegar más lejos, a ver qué nos dice Beatriz y Alejandro sobre eso. Y la segunda cuestión, o el segundo bloque que queríamos orientar es, bueno, la evolución tecnológica de la que hemos hablado, que las tecnologías ya no son estables y eso es un entorno que a los archiveros nos molesta profundamente, como ha dicho Alejandro, y sobre todo ahora en un contexto en el que hemos tenido un primer impulso de administración electrónica que casi no hemos acabado de aterrizar, que es el de las leyes 3940, y con este impulso de los Next Generation, ya lo hemos visto en justicia, se está dando un paso diferente, que es el del gobierno de los datos, que parece que los documentos no existen, pero ahora ya sí que parece que van a desaparecer, entonces estamos... Bueno, ya habían desaparecido, pero estábamos en un contexto en el que todavía nos sentíamos cómodos trabajando con lo que se parecía a documentos y llegamos a un punto en el que parece que no hemos acabado de aterrizar la administración electrónica y empezamos con otro nuevo reto, ¿no? Esos son los dos temas. Entonces, vamos a empezar por Alejandro. Es sobre eso. ¿Cuál debe ser el papel del archivero dentro de la institución, más allá de las cuatro paredes del archivo? Es decir, en cuestiones de gestión documental
etcétera, hasta dónde tenemos que llegar y cuál es nuestro papel. En cuestiones de gestión documental lo tenemos crudo porque lo hemos ido haciendo dejación de funciones durante mucho tiempo. De todas formas, Chris Hadley, por aproximadamente 2004-2005, identificaba, hacía una taxonomía de los distintos roles que podía jugar un archivero en relación con la responsabilidad. Podía ser vigilante, podía ser un sabio, asesor, podía... todo ese tipo de roles en relación con la responsabilidad en la etapa de gestión de documentos deberían, por lo menos, investigarse. Falta de preparación. Creo que la tenemos. Por poner una anécdota muy rápida, porque me estoy pasando en todo, hace un año se creó una comisión de trabajo en la que había archiveros, había informáticos, había técnicos de modernización, etcétera, y el análisis que hacían los informáticos era genial. El análisis que hacían los archiveros era muy pobre. Entonces, ahí estábamos fallando en algo. La solución no era decir, no, vamos a paralizar a los informáticos, que fue lo que se hizo en aquel momento. La solución era decir, bueno, vamos a aprender cómo hacen los informáticos para poder hacerlo igual. Entonces, yo creo que tienen que tener un papel más intervencionista en ese sentido, en el sentido de ser gestores de la responsabilidad, ya sea como vigilantes, ya sea como sabios, como en algunos de los roles que definió Chris de Harley. Y por otra parte, yo creo que necesitan competencias, otra vez más, en derecho, en tecnología, en gestión de negocio, para sentarse con los demás participantes en el tema de administración electrónica. Tienen un ámbito abierto que creo que cada día lo defiendo más, que es el del patrimonio cultural, la digitalización del patrimonio cultural. Un ámbito en el que siempre los archiveros se han desenvuelto muy bien, el patrimonio histórico, y creo que con mecanismos como estos de realidad aumentada, visitas virtuales, etcétera, la defensa del patrimonio histórico como bien cultural, como orientado, por ejemplo, al turismo, se me está ocurriendo, es un campo de acción muy grande. Sin olvidar que la disposición transitaria de la Ley 39/2015 dice que hay que digitalizar los procedimientos cerrados, poco a poco en la medida de las posibilidades. ¿Y cuál era la pregunta? La otra. Sí, nuestro papel. ¿Cuál debería ser nuestro papel? De investigar la posibilidad de ser un supervisor o un vigilante de la responsabilidad, ¿vale? No dejar pasar del sistema de producción, puesto que la ley no nos deja intervenir en el sistema de producción, no dejar pasar del sistema de producción nada, absolutamente nada, tener un guardaespaldas, un cachas que no deje pasar nada al sistema de conservación y intervenir, por supuesto, si nos dejan, si no llegamos demasiado tarde, en la definición de los procesos de gestión, no de los procesos documentales, sino de los procesos de gestión de negocio, creo. Gracias, Alejandro. Bueno, yo sinceramente, después de la intervención de Alejandro, me quedo sin palabras. O sea, no puedo... A ver, yo soy una simple archivera que nací en la era analógica, que sí, estoy formada como archivera, pero claro, a nivel tecnológico hay muchas cosas que se me escapan. Sé que dentro de unos años yo ya no estaré, afortunadamente, porque con lo que veo que llegan, miedo tengo. Pero bueno, ahora lo que yo puedo decir como archivera es que creo que el archivero tiene que estar presente desde el principio, al menos en mi administración municipal. He intentado, pues, ya que desde el principio el documento explicar a las oficinas... no, vale. Explicar, pues esto, como la tipología documental, esta serie, pero ya os digo, yo hablo desde la modestia de una archivera de un pueblo pequeño. Ya no puedo entrar en nada más, pero que bueno, que nuestra intervención es fundamental para que estos expedientes o estos datos que están allí se conserven a lo largo del tiempo. Pero teniendo en cuenta, voy a hablar aquí, teniendo en cuenta, yo también pienso en las plantillas que tenemos en los archivos, es decir, lo de la administración electrónica ha sido sobrevenido sobre la actividad que los archivos ya hacían, añadido y sin reforzar el personal. ¿Realmente lo que plantea Alejandro o ese intervencionismo mayor es posible con las plantillas que tenemos en los archivos? O sea, ¿podemos llegar tan lejos? ¿Tenemos la capacidad de llegar tan lejos? No lo sé. No lo sé, la verdad. No creo que sea problema de cantidad de personal, creo que es más bien problema de
personal con las competencias adecuadas, con la destreza adecuada, con la competencia adecuada. Si contratamos otros 20 archiveros en una organización y son 20 archiveros a los que le pedimos historia de las instituciones, sistemas de clasificación, vamos a ver, la ISA de G y todo este tipo de cosas, vamos a tener mucho más personal, pero no va a servir para nada. Entonces, no creo que sea tanto un problema de cantidad como un problema de competencia profesional. Bueno, ahora hablaremos de competencias, Alejandro. Había una pregunta por el chat, ¿puede ser? Sí, voy. ¿Cómo se puede dar acceso en la práctica a toda la información de la que se ha hablado, teniendo en cuenta los límites de este, entre paréntesis, protección de datos, derecho a la intimidad, etcétera? Es decir, cuando queremos aplicar toda esa normativa de protección de datos y, si encima le unimos a ello los metadatos asociados de los documentos, las firmas electrónicas, etcétera, se complica muchísimo el trabajo de disociar la información y mantenerla auténtica. Yo creo que, bueno, a lo mejor no tengo que responder yo, pero digamos que difusión no tiene por qué ser todo público. O sea, es dar a cada uno a lo que tiene que tener acceso, ¿no? Bueno, dejo a vosotros que digáis lo que tenéis que decir. Bueno, es que unas leyes contradicen a las otras. Y el archivero en su día a día tiene serios problemas para cumplir con todas estas leyes. Entonces tiene que tomar decisiones y decidir hasta qué punto puede dar, puede negar, para que el usuario, ya sea un historiador o una persona que ha perdido su licencia de obras y que era una copia, pero que no es él el titular porque compró la casa a una persona que ya está difunta, pues hay que tomar decisiones, simplemente. Y es el archivero que tiene la última palabra para decir: esto se puede ver, esto no se puede ver, esto se puede hacer copia, esto no se puede hacer copia. La experiencia diaria te dice por dónde tienes que ir. Esto es lo que yo os puedo decir y lo que yo hago en mi archivo. No es que sea una dictadora y diga esto pueden mirarlo y esto no. Intento ser muy justa y democrática. Pero claro, la ley de protección de datos, si viene alguien no puede ver el nombre y la dirección, pero resulta que necesita esta información. Hay que encontrar un equilibrio. Esto es lo que yo hago. No sé si lo hago bien o mal. Me podéis decir lo que queráis. Hago lo que puedo para resolver la situación diaria. Sí, completamente de acuerdo con Beatriz. Vamos a ver, la ley lo tasa del Reglamento General de Protección de Datos, lo deja todo muy bien tasado. La ley a nivel nacional, la Ley 19/2013 de Transparencia, ya establece unos criterios de ponderación, creo recordar en el artículo 15, como dice Beatriz, en el que, bueno, tienes que saber el menor perjuicio, si es un fin para la investigación, etcétera. Entonces, no creo que sea un problema, no creo tampoco que sea fácil, hay que tomar decisiones, sí, como dice Beatriz, pero bueno, está todo muy tasado en la ley, no solo en la de protección de datos, en la de transparencia, en la ley de reutilización de recursos de información, etcétera, y hay que atenerse y hacer un juicio de valor, sí. Exacto. Y no siempre será, pero si está un juicio de valor, si está bien argumentado, podrá ir a muchos sitios, pero no a un tribunal, creo. Exacto. Yo tenía algunas preguntas que ya se han desvelado en las presentaciones de Beatriz y Alejandro. Una de ellas era, bueno, hacia dónde debe dirigirse nuestra visión, que en parte Alejandro nos ha una visión futura, ¿no? Bueno, no tan futura. No. Sí, futura me refiero de implantación futura. Sí, pero que existencia real de implantación futura. Bueno, eso era una parte, yo creo que ya ese tema creo que nos ha dejado para pensar ya un rato, no vamos a hablar más de eso. Por otra parte, la parte de la formación yo creo que sí que es interesante. Además, en tu caso estás impartiendo un curso que les recomiendo para el año que viene porque se reedita, haciéndote publicidad. Un curso en Esallet, además el año que viene probablemente, este año estaba con Anabad. Y yo lo que quería preguntaros es cuál debería ser la visión de las necesidades, me refiero a nuestra formación, hacia dónde debería evolucionar, ya se ha apuntado algo,
derecho, tecnologías, pero más concretamente, si tuviéramos que elegir un curso este próximo septiembre, vamos a dejar el verano para descansar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué creéis que tendríamos que hacer? ¿Qué me aconsejas que haga? Yo no soy quien para aconsejar, por Dios. Yo puedo decirlo del curso que haría yo. Yo haría un curso, lógicamente, aconsejaría un curso sobre Derecho Digital, que es infinito, tiene infinitos matices, no solamente Ley 39, Ley 40, Real Decreto 203, sino que van a ser de seguridad, que van a ser de interoperabilidad, en reutilización, protección de datos. Yo recomendaría ser especialista en Derecho Digital y profundizar en, lógicamente, nosotros no vamos a hacer hiperautomatización, eso lo va a hacer una gran empresa, pero sí profundizaría en los conocimientos que necesito en el área de tecnología de la información para por lo menos que me dejen hablar en las comisiones, en las mesas y que se escuche lo que tengo que decir, que desgraciadamente eso no sucede. Entonces, derecho, por una parte, tecnología de la información, por lo menos saber cuáles son las tendencias, por dónde van los tiros y gestión de negocio. Serían las tres patas. Es una opinión. Pues es que lamentablemente quizá esto no está alineado con lo que se pide en los procesos de contratación pública. No. Aún hay que modificar esta visión, sobre todo en las administraciones. ¿Y qué hacemos? ¿Alguna idea? Esto ya es más difícil. Eso, pero partimos de otro problema. La universidad, que podría tener capacidad de influencia, tampoco hace nada. Vamos a ver, los currículum de las universidades son siempre lo mismo. Entonces, no necesitan gente que sepa clasificar. No, eso ya se acabó. No necesitan gente que sepa describir con ISAD G. No, necesitan gente imaginativa para implantar proyectos de inteligencia artificial sin saltarse la ley de protección de datos. Dos patas que tienen que asumir las universidades. Inteligencia artificial, introducción a la inteligencia artificial, legislación de protección de datos, por ejemplo. Pero si desde la misma universidad no se hace nada y sí, desde las administraciones públicas se replica un copia-pega de los temarios que aparecen en los procesos selectivos de hace 20 años, como he encontrado hace poco. Vamos a ver, a alguien le queda un cocotazo. A algún rector, a algún decano, a algún director general de interior de alguna comunidad autónoma, a quien hay que pegarle un cocotazo, pero habrá que pegárselo y habrá que pegarlo a nivel no individual, sino a nivel de asociaciones, de colegios profesionales, etcétera. La responsabilidad entonces de las asociaciones profesionales, Abadi, por ejemplo. Sí. Precisamente, el pastor está aquí y no me dará la negativa, pero hemos tenido precisamente una conversación muy seria. Pensaba que invitabas mucho. Bueno, pues tengo la suerte que tengo aquí a Miquel Pastor y estamos desde Abadip, estamos ya en negociaciones con el vicerrector de Política Científica para, aparte, para que nos dé una mano, para que los cursos de Abadip estén, los cursos, las jornadas, todos tengan un respaldo institucional, también el supuesto cocotazo que dices, pues le hemos alertado y le hemos dicho que los profesionales en la etapa que están ahora, pues tiene que haber una formación, tiene que haber una formación que por eso nos lo reclaman a nosotros, la asociación, nos lo reclaman a nosotros y ellos, y lo ven. Y la verdad es que nos ha sorprendido enormemente. El vicerrector lo ve y está. Llevará un tiempo, pero estamos en fase de convenio de esto. O sea que es una necesidad imperiosa. O sea, el tema es que es necesario. Entonces, estamos en estas negociaciones. O sea, que la parte nuestra de culpa del cocotazo, estamos ahí. Estamos, pero todo esto se debe porque hay una cantidad de interés y de gente joven que empuja porque tiene que joven y que tiene que cumplir con la normativa y con los ayuntamientos y con todo y con la legislación porque si no, no se puede hacer. O sea que es un boom ahora que están subiendo los profesionales de la documentación, si queremos decirle así, para no decir ni archivers ni documentalistas, los profesionales de la documentación están en boom y en boom tiene que haber un respaldo de formación. Eso es evidente, porque corre tanto el tiempo que nos estamos quedando atrás y es súper necesario. Y con todos, con las empresas, con todos que estamos intentando buscar una solución. O sea que nosotros como asociación realmente estamos en un boom por esto, porque se nos requiere mucho y también dentro de esta
palabra que podemos ir al político, podemos ir allí y lo estamos reclamando. Pero es lo que están haciendo todas las comunidades. En las comunidades hay Anabat que hace convenio con la Carlos III, el otro con el otro, están porque está subiendo porque es necesario. O sea, simplemente es que la realidad se ha impuesto y es necesario. O sea, que estamos en el proceso de cocotazo. Muchas gracias, Monse. Y quizá un nuevo impulso a las escuelas de administración pública, porque claro, estamos hablando de la formación de los universitarios, ¿no? Pero claro, hay todo un cuerpo de archiveros que no son universitarios ya. Entonces, quizá un nuevo impulso a las escuelas de administración pública para esa formación de los archiveros de ahora, porque si no los cambios, estamos hablando de que los cambios se harán cuando se empiecen a incorporarlos dentro de no sé cuántos años Que no los se universitarios. da, Claro. contando con los periodos de desempleo. Sí. Sí, claro, el INAP, por ejemplo, no sé, a nivel de Mallorca, no sé, ay, perdona, Beatriz, me he venido arriba. A nivel de Mallorca no lo sé, pero el INAP, por ejemplo, tiene convenios con la FEM, pero no son convenios que satisfagan las necesidades actuales. Entonces, también habría que dar cocotazos en la FEM, también queda dar cocotazos al INAP, a ver por qué no se está enseñando o por qué se me incluye en un curso, por curiosidad, intenté matricularme en un curso que era algo de TIC. Y se me excluyó porque mi puesto de trabajo no requería, como que no, como que mi puesto de trabajo no requiere. Entonces eso habrá que revisarlo también, claro, cómo se debe revisar con las universidades, o cómo se debe revisar con las comunidades, con las administraciones públicas. Perdona, Beatriz. No, tranquilo. Es que yo prefiero que hables tú. A mí no me gusta, aunque no lo parezca. No, o sea, es que hay muchísimas cosas que yo no puedo intervenir, no puedo hablar porque las desconozco. Yo solo puedo hablar pues como una archivera. Toda la tecnología que ahora se ha estado exponiendo a mí me ha dado vértigo. O sea, me ha dado vértigo cuando has dicho la profesión de archivero no existirá. Claro que me ha dado vértigo porque llevo muchos años ejerciendo esta profesión y ahora digo, uff, se acaba escuchándote a ti, pero no se acaba. Lo que hay que modificar las maneras de trabajar. Y quizás esa sensación de sentirse solo, ¿no? Ante el peligro. Y es sí. a lo que yo hacía Pues referencia, sí. ¿quién nos forma a nosotros? O sea, ¿cómo...? Tiene que partir lógicamente tiene que partir de las autoridades, de un tipo o de otro, de entidades dependientes de las autoridades como el INAP, pero si no parte de ello, vamos, si no existe el convencimiento en las autoridades de que el perfil profesional del archivero es necesario, no se van a gastar, no va a haber inversiones ni va a haber modificaciones en formación. Yo creo que le podemos echar la responsabilidad también a las asociaciones de esto y que se encarguen también de esa parte. Pero bueno, las asociaciones siempre, claro. Vale. Creo que hay una pregunta más. Sí. En la meva opinió personal, s'han de separar les places de biblioteques i d'arxius quan fan a la UIP. Quina és l'opinió de l'Abadip al respecte? Crec que la diga en castellano. Creo que se entendió, pero de todas formas es de Abadip, ¿no? De Abadip, para Abadip, no es nuestra. Es para... La señora. Monse, reclaman tu presencia. ¿No? Era como la pregunta que se tiene que separar de bibliotecarios y archiveros. Supongo que esto está referido a muchas plazas que salen en los archivos de los ayuntamientos, que muchas veces piden una plaza pues multiuso, ¿no? Bibliotecario, archivero. Había una asociada nuestra que decía, empecé como archivera y estoy haciendo difusión y estoy haciendo... Las universitarias a veces también, ¿no? Las plazas universitarias también son de bibliotecario y archivero. Bueno, históricamente estaba biblioteconomía, luego estaba documentación. Ahora ya incluso, bueno, un profesor que va a venir, nuestro Jiménez Chorneta, al curso del próximo, pues ya habla ya de gestores de la información y habla ya el término documentalista, el grado de documentación que yo hice, ya realmente ya no existe, ya le llaman gestión de la información, por ejemplo, como título universitario en según qué universidades que han tenido esta titulación, como puede ser la Politécnica de Valencia, que conozco más. Pero sí, ha estado separado, realmente ha estado separado siempre biblioteconomía y documentación, como estudio, digamos, y como grado. Ahora, también es cierto que se tiende a la polivalencia, no sé cómo decirlo, se tiende. Y entonces,
Estamos en una gestión de la información en plan grande con metadatos, con museólogos, como el otro día incluso hablaban de digitalización de productos de museo. Y digo, ¿me estás diciendo qué? ¿Qué me estás hablando? O sea, estamos ya en unos avances. Entonces, si esta pregunta se refiere por los perfiles de las plazas de archivos, es cierto. En los estudios normalmente están separados. Normalmente están separados. Yo he hecho biblioteconomía y he hecho documentación. Que antes tú podías hacer geografía, historia o filosofía y luego hacías un posgrado, también es cierto. Pero te estoy hablando de hace tiempo, ¿eh? Estoy hablando de hace tiempo. Puedo intervenir. O sea, yo ya no sé si estoy hablando como una archivera del antiguo régimen, puede ser que sí, pero para mí está muy claro que la biblioteconomía y gestionar una biblioteca no tiene nada que ver con gestionar un archivo. ¿Por qué? Porque los archivos gestionan expedientes administrativos. Es necesario conocer toda una institución y su tramitación diaria. Un bibliotecario normalmente no estará preparado para gestionar expedientes archivísticos y no tendrá la formación de cuadro de clasificación, de secciones, de series documentales. Son dos profesiones para mí diferentes, que se gestionan unas publicaciones, es que además unos gestionan publicaciones publicadas que no son únicos y los archiveros gestionan expedientes únicos. Lógicamente, la formación no es la misma, la manera de trabajar no es la misma. Y un archivero no puede hacer de archivero y responder a todo lo que tiene que responder diariamente, sobre todo si está solo en un archivo, y encima, después por las tardes, ir a gestionar la biblioteca. No, esto hay que separarlo de una vez por todas. Esta es mi opinión personal de una archivera de toda la vida. Sí, efectivamente, vamos a ver, el negocio del archivero está muy claro. A lo mejor no siempre se ha definido con claridad, pero el negocio del archivero es, creo que lo he dicho antes, gestionar y mantener evidencia de actividades. Y para eso hay una tarea muy específica, unos procesos muy específicos que permiten mantener una buena evidencia. Además, es muy antigua, se haya llamado archivero o no se haya llamado archivero. El negocio del bibliotecario es otro, entiendo que ya no recolectar, ya no recoger, pero sí difundir contenidos o algo así por el estilo. No lo sé porque no soy bibliotecario, pero lo que sí tengo claro es que un archivero tiene una cosa muy específica que hacer, que es gestionar evidencia de actividades y mantener evidencia de actividades mientras se requiera, con unas técnicas que varían a lo largo del tiempo, por supuesto, pero el negocio sigue siendo el mismo. Vale. Y una última pregunta, porque ya no tenemos tiempo, un minuto. Que si os aventuráis, bueno, la pregunta es que no va a decir no. Si podéis hacer un pronóstico en un minuto de cuál es el futuro de la profesión. Alejandro ya nos ha adelantado algo. Bueno, hablaré yo antes de que me destruyas y ya no pueda contestar. Bueno, yo veo que la profesión, es que yo cuando he subido aquí estaba muy animada, porque tenía en mente que la profesión de archivero estaba en auge, porque así como antes no nos necesitaban, ahora nos necesitan. La administración necesita el archivero para codificar todo esto que va a entrar, entonces nos necesitan, qué bien, tendremos trabajo. Después de oírte a ti digo, ay, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué futuro nos espera? Pues yo, como siempre, positiva. Tenemos un gran futuro por delante, pero sí, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Más tecnología, más formación tecnológica, pero sin olvidar las raíces de la archivística. Yo vuelvo otra vez al antiguo régimen. Esto es lo que yo pienso. Muchas gracias. Sí, en menos de un minuto. Yo espero que los archiveros tengan futuro siempre y cuando sean conscientes de una vez y están en el tiempo de descuento, porque ya son muchos años, de que necesitan formación en derecho, insisto, formación en gestión y mucha formación en tecnología. Con esas tres patas pueden sobrevivir y están en el tiempo de descuento. Vale, pues muchas gracias a los dos por este tiempo.